Bueno, ayer concretábamos la presentación de una entrevista que nos han pedido que la reiteremos hoy. Es Juan Zaragoza, intendente de Pirané, mandato cumplido, que explica cómo está transitando estas horas, habida cuenta de que ha tenido una nueva causa judicial que enfrentar, concretada la denuncia por, en este caso, la administración actual del municipio. ¿Qué tal, no? El agradecido soy yo una vez más a este espacio y a vos por permitirme comentar un poco lo que nosotros estamos haciendo desde el interior y más precisamente de Pirané y colonias vecinas, en lo que tiene que ver que seguimos con un trabajo político dentro del espacio político que yo conduzco, al que pertenezco, y que gracias a Dios cada vez tenemos más amigos que se acercan y quieren colaborar. Hoy no estamos en la gestión, no tenemos los medios que teníamos antes cuando estábamos en la administración pública, entonces lo que uno ve es que sin la ayuda de esa gente o la colaboración, nosotros no podríamos estar haciendo ciertas actitudes o ciertas intenciones que tenemos para levantar o mejorar algunos rubros como son los del ámbito de la ladrillería o el ámbito de la producción propiamente dicho en nuestra ciudad y en las otras 5 colonias que están aledañas a nuestra ciudad, que uno ve que no solamente uno se pone contento porque puede llegar con cierta ayuda, sino que también en el caso de los agricultores de las colonias de Lomacené, Montequemado, Cuatro Bocas, La Disciplina y Zapla, nosotros hemos preparado la tierra para que en tiempo y forma ellos puedan sembrar. Ya a principios de agosto se produce la siembra, pero fueron casi 45 días de preparar la tierra de cada uno de los microproductores o mini productores que también son feriantes en nuestra ciudad. Así que solamente comentar eso en lo que respecta al área de la producción y en el ámbito de lo que es la producción de ladrillo, que nuestra ciudad también es fuerte en eso. Nosotros seguimos proveyendo a aquellos que creen en nosotros y hay fotos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, donde semanalmente estamos haciendo entrega de kit para que ellos trabajen, de motobombas también para que en esta época de sequía puedan transportar el agua hacia sus ladrillerías y trabajando también en todo lo que sea en lo social, a veces en comedor, a veces en merenderos. Es decir, la actividad política nunca paramos porque entendemos que con el respaldo que nos dio la gente, con casi el 50% de los votos en el 2019, nosotros tenemos una obligación más. Claro. ¿Cómo ha afectado, digo, al sector, no solamente la pandemia, sino la cuarentena también, ¿no? Al hablar de las consecuencias económicas, porque ustedes están siempre en contacto con la gente. El sector más perjudicado y el que más lastimado está hoy, el sector ladrillero, porque al no haber el circulante económico que suele haber en otras épocas, por más crisis económica que haya, ellos suelen vender mucho su producto. Pero lo que generó más inconveniente ahora al sector es que no se estaba pudiendo trabajar en el ámbito de la construcción durante muchos meses. Por otro lado, que hay una sequía muy importante en nuestra zona y que aparte de no tener lugar donde vender, tienen el problema de la fabricación del ladrillo mismo, así que es una cantidad de cerca de 1.100 familias que vos tenés que multiplicarle por 3 porque están los cortadores, lo que cortan la leña, lo que cortan el adobe, es decir, es un problema significativo para ellos mismos y para nuestra ciudad porque es un monto de dinero que no circula dentro de lo que es el comercio o en definitiva en toda nuestra localidad. Claro. Bueno, uno se pregunta, ¿no? Ya en lo que tiene que ver en el terreno, no sé si político o judicial, pero ahí se mezcla todo. ¿Cuál es hoy por hoy el lugar en el cual, bueno, uno
se pone a ver lo que pasa, en este caso en Pirané, y se pregunta, bueno, Zaragoza muy seguido ahora citado por la justicia, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Bueno, lo que puedo decir a toda la Ajá, comunidad es que como siempre doy la cara, en sí, todo momento, cuando estaba en la gestión, cuando se me criticaba o cuando no le gustaba algo de lo que hacía, y ahora también porque uno sigue siendo parte de un espacio político y sigue teniendo responsabilidades para adentro y para afuera. Entonces, lo que uno puede dar explicaciones. Yo lo que primero habría que remarcar es que si ustedes miran los medios de comunicación, los escritos y las redes sociales, hoy debo ser el único referente político que no es del oficialismo que está en boca de todo prácticamente. Eso puede ser malo y puede ser bueno, porque en el futuro, en una elección, uno va a darse cuenta de qué es lo que sucedió en la cabeza de la gente y qué no. Por otro lado, uno tiene que darse cuenta de que yo ya era perseguido, por ponerle un nombre, cuando estaba en la gestión, no por cosas que hacía mal, sino por situaciones que había desencuentros con la administración provincial o algunos ministerios de la administración provincial que hicieron que yo tenga inconveniente dentro de la justicia, dentro del ámbito policial. Nosotros en la gestión tuvimos ese problema. Y ahora lo que tenemos es algo que yo evidenciaba y yo comunicaba a toda la gente en Pirané, que nosotros no tuvimos la posibilidad de contar con la presencia del actual intendente o el intendente electo en esa época, para que venga y esté 40 días antes con nosotros viendo todo lo que sucedía en cada uno de los sectores del municipio. Qué herramientas había, qué maquinaria había, cuál estaba descompuesta. Entonces, lo que pasó es que hicimos el procedimiento de entrega en el 10 de diciembre, entregamos la gestión ante escribano público, contador, estaba personal del Tribunal de Cuentas y no hubo ni un inconveniente a nivel general. Claro, lo que sucede después es que un tornillo que se había comprado en algún momento no estaba, una bomba que se había comprado en algún año de mi gestión se había descompuesto, estaba en el taller, entonces empezaron a haber ese tipo de inconvenientes y no es que se me preguntó dónde estaba, porque en ningún momento se me hizo una requisitoria de parte del intendente o de la municipalidad o del consejo deliberante para que dé explicaciones o a modo de consulta o a modo formal, digamos, como corresponde a todo acto administrativo, claro. sino que directamente se hacían las denuncias en la policía en una forma muy rápida y extraordinariamente rápida, pasaba al juzgado y el juzgado, por ejemplo, algo que llama mucho la atención, en épocas de pandemia hasta permitió allanamientos a mi propiedad. Entonces, uno ahí se da cuenta sí que hay una intencionalidad política o lo que uno cree es que hay una intencionalidad política porque no había ni una necesidad grande de que me hagan un allanamiento porque como te digo no me pidieron nada formalmente y lo que sucede es que en una época de pandemia cuando la justicia estaba paralizada prácticamente a mí hasta me hicieron un allanamiento en mi propiedad y no me permitieron nunca defenderme, porque la circunstancia de la justicia actual, excepto hace unos días que se reabrió todo, no te permitía defenderte, pero sí le permitió a la otra parte formalizar todas las cuestiones que tengan que ver con la denuncia, la posterior comunicación al juez y el juez tomando una resolución. Equivocado no, pero uno en una situación de ser indefenso absolutamente porque vos no tenías momento ni lugar ni formalidad para defenderte. Claro. Bueno, cuando uno dice, en este caso, yo escucho lo que recién me dijo, que en ningún momento le pidieron o le preguntaron, ¿no? En el caso de que fuera algo particular, mi vecino, le pido que me dé un sacacorcho porque no sé, no tengo. Sí. Eh,
Pasa el tiempo, me olvido, está bien que él me pida eso, pero estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el Estado, con la administración de la cosa pública. ¿Hubo algo que haya en ese contexto sido o pertenecía al Estado, a la administración, que haya aparecido en su domicilio particular o en alguno de sus propiedades? No, Porque son cosas que diferentes, era sí. de la municipalidad en Ajá, absoluto. Lo único que pasó con un caso de una rastra es que era una rastra que se usa para arar, para preparar sí. el suelo, que era parte de lo que usaban los productores de la zona, que Ujú. yo 4 años había hecho el trabajo ese de preparar la tierra, ya con maquinarias de la municipalidad y maquinaria que el Ministerio de la Producción había puesto al servicio. Eso sí, pero algo que tenga que ver Sí. con el municipio, que sea propiedad del municipio en ni un momento. No pasó ni va a pasar tampoco, a tal punto que yo, antes de la feria esta o las vacaciones de invierno que tiene el Consejo Deliberante de Pirané, yo pedí ir a aclarar algunas cosas porque estaban por cerrar, digamos, la revisión de los 4 años de gestión mía al frente del municipio. Y se cerró sin ningún problema y había algunas dudas con unas facturaciones, entonces pedí para ahí, tampoco se me permitió. ¿Qué te quiero decir? Que el Tribunal de Cuentas hoy no tiene ni un antecedente de que yo haya perdido algún dinero, Sí. de que yo haya hecho algún trámite administrativo que sea penalizado, por decir de alguna forma. Están todas las revisiones que hizo el Tribunal de Cuentas, que lo teníamos de seguido porque no éramos muy cercanos al gobierno, o sea que nos controlaban absolutamente todo. Y por otro lado, el Consejo Deliberante, que hoy no manejamos nosotros, que hoy no conducimos nosotros, cerró sin ningún inconveniente mi gestión del último año, del 2019. Y por otro lado, uno tiene todas estas denuncias por el costado que hace el intendente con la secretaria general, que creo yo tiene más que ver con la cizaña, con la mala intención y con la intención firme de tratar de descalificarme a mí como líder de un equipo político por una hazaña muy particular que evidentemente tienen conmigo. La última denuncia que se ha presentado, bueno, no tiene que ver con un elemento que se use para arar. En este caso estamos hablando de que se supone que de manera arbitraria y en este contexto también dejando de lado absolutamente cualquier tipo de integridad o responsabilidad, usted como funcionario público en su momento habría decidido decir, bueno, le doy tierra a mis familiares y Mirá, arreglamos Liliana, así como se pueda. eso nosotros ya, Ajá, ya estamos presentando a la justicia, ajá, pero hay cuestiones que son irrisorias. ¿Por qué te digo? Vos para dar un título y para que, por ejemplo, vos después de pedir un título hay un proceso que se va al sector de tierras, el sector de tierra te da en forma provisoria, vos pagás un importe sí, que dice en el código tarifario cuál es el importe. Todo eso se hizo no solamente con los terrenos que dicen que yo le di a algunos parientes, sino también con los más de 500 terrenos que nosotros entregamos dentro de los 4 años de mi gestión. sí. Entonces va a tierra, de tierra después va al sector de obras que tienen que ver con presentar un plano o un croquis de qué es lo que vos vas a hacer en ese terreno en un tiempo que determina la municipalidad. Después, si vos haces el plano, tiene que ser con un arquitecto para mandar al colegio de agrimensores, para que el colegio de agrimensores mire si está bien la nomenclatura catastral, y si se cumplieron todos los requisitos previos, vuelve al municipio. La persona que quiere hacer título de propiedad ya tiene que pagar un importe que también está dentro del Código Tarifario y Tributario. En el caso de un terreno en Pirané está en 380, 400 mil pesos, que se pagaron todo esos importes, lo que dice el Código Tarifario y Tributario, y después lo que sucede es que tiene que ir al Consejo Deliberante, todo ese trámite completo, Sí. previo pago, tiene que ir al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante trata
en la comisión respectiva, hay un dictamen de la comisión respectiva de cada título y después se lo trata en una sesión en general. Y todos los títulos que nosotros sacamos o que salieron desde el Consejo Deliberante, porque yo no lo autoricé, el Consejo Deliberante es el que le autoriza al intendente a que pueda hacer escriturar el título, salieron por unanimidad. Entonces, estos últimos títulos que salieron el último año, más todos los otros títulos que salieron en los 4 años, fueron por unanimidad del Consejo Deliberante. Después está la escribana, que es la que certifica otra vez todo el trámite, y ahí se inscribe en el registro de la propiedad. Es decir, Liliana, que estamos hablando de un camino largo, que se dieron todas las formalidades del caso, todas las cuestiones administrativas, no se perdió un peso en el camino, pagaron lo que había que pagar, de acuerdo a lo que dice el Código Tributario y Tarifario. Entonces, si algo está mal, tenemos que ir presos. El intendente, lo del Colegio de Agrimensores, la escribana, los 6 concejales, porque hay algo que la gente tiene que entender. No es que yo decidí darle nomás a alguien el terreno. Se cumplieron todos los plazos y los requisitos que dicen nuestras ordenanzas desde el Consejo Deliberante y lo que dice el Código Tributario y Tarifario de la ciudad de Pirané, también sancionada por el Consejo Deliberante. ¿Y cuántas adjudicaciones así se dieron? ¿Cuántos Cerca de 500. En todo el año, todos los años de gestión? En los 4 años de gestión. Ajá. En los 4 años de gestión. Lo que sucedió es que no le gusta, por ejemplo, que le hayan dado a un hijo mío que haya comprado un terreno, que mi madre haya comprado un terreno, que el esposo de una sobrina haya comprado el terreno, y que un primo haya comprado el terreno. Y ahí terminó todo. Eso es lo que le enoja. Eso iba a preguntar, ¿cuántos parientes están dentro de esos 500? 3. No, eso no, o sea, 3. No digo que no sea importante la cifra, con que haya uno ya molesta, digo, puede ser. Les puede molestar, pero fue hecho de acuerdo a la legislación vigente. Pero Juan, uno entiende, o sea, lo sensible que está la gente hoy por hoy con un montón de cuestiones, con las pérdidas económicas que hay, con lo difícil que es conseguir el peso y la gente que por ahí no tiene casa y quiere conseguirla, y una larga lista de requisitos que no siempre se cumplen, o no estás en la lista y no entras. Digo, puede ser que por un lado sea legal, pero por otro es moralmente aceptable. Necesitaba a su hijo ese terreno, necesitaba ese... Lo pidieron hace mucho. Lo pidieron hace mucho. Pero digo, son de una familia, se supone, no le digo rico, pero que tienen lo suyo. No, hacía falta que saquen del Estado, juzgado, no podían comprar. Ahí viene lo que vos decís, Liliana. Está perfecta la aclaración. Eso tiene que ver con un juzgamiento moral. ¿Entendés? Nosotros, dentro del municipio, en mi caso, yo traté siempre de respetar la legislación vigente y de cumplir el objetivo. ¿Qué pasó con esos terrenos y otros que tenía la municipalidad? Eran terrenos que estaban hace 10 años cedidos a un club por un año para que hagan una obra y nunca la hicieron. Y después hubo una manzana más que estaba como reserva para que se hagan viviendas, y que llegado el momento antes de la gestión y con todo el ruido político, cuando yo perdí las elecciones en junio, empezaron a invadir los terrenos. Entonces, vos tenías que ver, y eso está filmado, eso está en las redes sociales, si ustedes van a imágenes de junio, aproximadamente junio, julio en Pirané, era un inconveniente muy serio, entonces vos tenías que tomar solución. ¿Qué hacías? Llevaba a la policía, te sentaba ahí para que nadie entre, por ejemplo, a los terrenos, que era una situación de una clase social, por decirlo de alguna forma, no podías, porque la policía no te acompañaba, porque la policía directamente ni nos escuchaba desde ese momento. Y por otro lado tenés terrenos que no cualquier persona las puede comprar, pero que estaban en una situación geográfica muy importante. ¿Para qué? Era la visión que nosotros teníamos. En su momento era importante porque se le dio a un club de renombre como 13 de junio, ya hace casi 15 años,
para que haga algo. Nunca hizo nada ni cerró el predio. Entonces la gente empezó a sentarse y tomar cada uno un pedazo de ese terreno, que es lo que Sí. hicimos nosotros en esta situación. Porque el predio en cuestión no es que solamente hay un hijo mío que haya comprado el terreno, sino que también hay otros empresarios grandes que compraron esos terrenos y que están haciendo infraestructura de envergadura de acuerdo a los negocios que tienen. Y ahí fue una elección mía, decidir quién estaba en condiciones de pagar un terreno, porque una cosa es un terreno alejado del centro y otra cosa es un terreno Sí. del centro. Entonces no cualquiera está en condiciones de pagar esos terrenos. Y mi decisión, antes de que tomaran todos esos terrenos, fue, con el acompañamiento de todo el Consejo Deliberante, los 6 Sí. concejales, tomar esa decisión para que se vendan esos terrenos. Porque te vuelvo a repetir, no fue una decisión mía, solamente fue una decisión de 2 cuerpos, municipio y concejales. Y después está la otra parte que voy a decir, lo moral. Sí. Puede haber una lectura moral. Ahora, yo como intendente o como funcionario público, y como creo que el 100% de los funcionarios públicos, no se puede estar mirando la cuestión moral primero antes de tomar una decisión. Uno toma primero dentro de un marco legal, o por lo menos lo que yo estoy acostumbrado, ve el marco legal y después ve lo moral, después ve lo ético, pero primero tenés que ver el marco legal. Entonces puede ser que a algunas personas les guste o no, pero te puedo decir, por ejemplo, que los que construyeron o siguen construyendo Sí. dentro de esos terrenos que están en el centro o cerca del centro, utilizaron mano de obra, están usando como depósitos, entonces te diría, ¿y dónde está lo ético? ¿Y dónde está lo moral? Si están ocupando mano de obra, o no es, o no es buena moral, o no es en el buen sentido ético que esa gente. Y si yo dejaba esos terrenos, a lo mejor 30 albañiles que trabajaron durante 3 meses no iban a tener para comer o no iban a tener trabajo. Entonces, ¿es discutible? Sí, es discutible, Liliana. Ahora, en lo legal, en lo Sí. formal, es todo hecho a la perfección. Juan, yo le pregunto a uno, puede ser, ¿puede tener objetividad cuando se trata de la sangre, de la familia, a la hora de elegir, le doy a esto, le doy a mi sangre, en este caso de su hijo? No, no, lo que pasa es que te voy a contar una Ah, intimidad. digo, de los postulantes, Te voy a ¿no? contar Sí. una intimidad. Yo Bien. le ofrecí a 2 personas nomás, a 2 empresarios grandes de Pirané, era 50%. Sí. Fíjate los terrenos que estamos hablando, Sí. 50%. A 2 empresarios grandes. Y no se animaron porque era mucha plata. Ujú. Entonces se dividió en 6 esos terrenos. Se dividió en 6 terrenos de 10 por 50 y de 25 por 50. Entonces estamos hablando de esos terrenos. Tampoco no es ni una manzana ni 2 manzanas. Estamos hablando de terrenos prácticamente que se está acostumbrado a ver en los centros de las ciudades. Y te cuento esto como la intimidad. Y nos animaron porque era casi 2 millones de pesos el importe. En este caso el terreno de mi hijo costó 385.000 pesos, creo. Y lo pagó en cuota, pero terminó cumpliendo toda la requisitoria. Igual que otros. Ahora, Sí. si vos me decís está bien o está mal, y yo te tengo que decir, puede haber distintas lecturas, y acepto esas lecturas. Pero cuando uno gobierna y cuando uno administra, está expuesto primero a las cuestiones legales formales, que tienen su inconveniente si vos te Sí. equivocás, y a las cuestiones éticas o morales, que hoy dicen una cosa y mañana cambian, porque la ética y la moral va cambiando permanentemente de acuerdo a cómo se den las leyes, de acuerdo a cómo se den las situaciones y de acuerdo a cómo esté viviendo la comunidad. Un caso es de que antes no era ético, no era muy moral ver a 2 hombres juntos besándose en la calle. Y hoy es un delito no permitir o no avalar eso. Entonces, estamos hablando de cosas que yo entiendo, son interpretaciones, pero que mi forma de pensar es esa. Ujú. ¿Algo más que quiera decir No, nada sobre este más, tema? agradecerte nuevamente que me haya dado un espacio. Lo mismo le estoy pidiendo a Canal 11 formalmente, que me dé un espacio para también dar mi derecho a réplica, hablar de todas las cosas que pueda hablar, porque quiero remarcar también esto.
Nosotros somos el único cable con mi familia en la ciudad de Pirané. Nosotros transmitimos la señal de Canal 11 y nunca dejamos de pasar la señal de Canal 11. Inclusive cuando el intendente actual habla mal de mí o tira cizaña o habla barbaridades, nunca apagamos la señal de Canal 11, que para mí sí, ahí hablando de una cuestión ética como empresario y como político, tiene mucho valor porque es una cosa fundamental que tiene que tener la democracia, el derecho a que cada uno pueda decir lo que se le parezca y que después la gente decida a quién creerle. Entonces, para mí es un honor, una satisfacción, agradecido nuevamente a vos y a esta empresa por haberme dado este espacio. Hacemos otra pausa en Noticiero del 7, tenemos más bloques para compartir con ustedes.